familia de las Américas, porque por gracias ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Que el Señor bendiga su palabra. Cuando en el siglo XVI comenzó la Reforma Protestante, se inició este debate entre protestantes y católicos. Hubo una discusión sobre cuál era el rol de las obras, cuál es el rol que tienen las obras en la salvación. La Iglesia Católica Romana, hasta el día de hoy, insiste que las obras son la fuente de la salvación. O sea, tú necesitas fe y necesitas obras para poder ser salvado, para poder ser librado de la perdición eterna y tener salvación. Pero los protestantes, que como se les llamaron, afirmaban que la salvación es solamente por la fe en gracia, la gracia que Dios da por medio de la fe. Nosotros somos salvados por el Señor. Sin embargo, también afirmaron, por la misma fuerza de la justificación por la fe, que es una declaración muy esencial para el mundo protestante, que ahora se conoce como el mundo evangélico, la idea de que para nosotros no es solamente una confesión vacía, una confesión oral, una confesión intelectual acerca de decir que nosotros creemos en Dios, sino que esa fe tiene que verse manifestada, tiene que verse evidenciada de alguna manera, y esa manera es las obras. Las obras hablan, las obras dicen, las obras dan testimonio de lo que nosotros creemos. Eso es lo que se ha creído en la iglesia evangélica o iglesia protestante. Y el gran debate se daba en torno a varios pasajes que podemos encontrar en Gálatas o en Santiago, específicamente en el capítulo 2, o en Romanos, pasajes que habían discusiones y debates cómo interpretarlos. Y de ahí comenzó la gran discusión que había. Entonces Pablo escribe esta carta, la carta de Efesios, esta carta que nos va a mostrar la gracia de nuestro Señor Jesucristo, para exponer, no de forma sistemática, pero para exponer de forma bien detallada lo que el Señor hace a través de la salvación por gracia. El capítulo 1, por ejemplo, si uno lo revisa, se va a encontrar fácilmente con que hay una larga oración del apóstol Pablo. Esta oración está exaltando de que Dios nos ha escogido, nos ha adoptado, nos ha redimido, nos ha sellado por el Espíritu Santo. Y por eso podemos decir que somos creyentes salvados por el Señor. Como siempre, Pablo iba a comenzar su saludo y después iba a comenzar a darnos todos estos detalles acerca de la salvación. Pablo mismo después ora y dice: ojalá que los cristianos logren comprender la gran verdad maravillosa que es tener esta gracia que Dios le ha dado. Y en el capítulo 2, que seguramente lo ha leído, comienza describiendo cómo nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y no teníamos ninguna opción de salvación si no fuera por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, quiero que observemos con atención cómo estos pasajes que acabamos de leer nos dicen simplemente dos cosas, pero dos cosas que son sumamente importantes para nosotros como hermanos, para nosotros como iglesia. Y lo primero que Pablo nos va a decir, que está en el verso 8 y el verso 9, es que somos salvados por gracia. Somos salvados por gracia. ¿Ya? Y comienza diciéndonos eso, ¿no? Que somos salvados por gracia. Ahora, ¿qué es gracia? Gracia se define como el don o el favor que se hace sin ningún merecimiento particular, o sea, como una concesión gratuita, como un regalo gratuito que hemos recibido por Dios. Esto es lo que el apóstol trata, no solo en esta carta, sino que también en Romanos. Si usted va a Romanos capítulo 3, una serie que hicimos incluso de todos Romanos, estuvimos viendo estos pasajes. Romanos capítulo 3, versículos 24 al 26, Pablo está exponiendo aquí esta salvación y nos dice que todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo
sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. O sea, en sencillas palabras, hemos recibido la gracia de Dios, la obra de Cristo nos da a nosotros la gracia para que nosotros vengamos y seamos justificados por medio de su obra. Tal como lo dice en el capítulo 5 de la misma carta de Romanos, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Somos declarados justos por medio de lo que Cristo hizo por nosotros. Y eso es bastante claro, de que la salvación es por gracia, es por medio de su gracia maravillosa que Él ha derramado sobre nosotros. El medio para ser salvo es la fe. El medio es esa fe que es un regalo que Dios ha dado al creyente. Y Pablo nuevamente también lo reafirma, no solo en esta carta, sino que también lo reafirma en otras cartas, como en Romanos. Nuevamente en Romanos nos dice, en el capítulo 1, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, no hace justo por la fe mira. O como dirá después en el capítulo 10, la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe es algo que Dios da y el hombre recibe, y luego que el Señor da ese regalo, entonces el hombre recepciona esta gracia de Dios y viene y cree en nuestro Dios. Podemos ver que, por supuesto, en la Biblia hay distintos tipos de fe que aumenta, fe que disminuye, pero la fe en sí salvífica es un regalo de Dios. Un regalo de Dios para el hombre. Así que la lógica de Pablo aquí en estos versículos es que, bueno, si la gracia ha sido dada por Dios, si el medio que es la fe ha sido también un regalo dado por Dios, entonces ¿de quién te puede gloriar? Por eso dice, ¿cierto?, que nadie debe jactarse o nadie debe gloriarse. Porque ¿en quién te vas a jactar o de quién te vas a gloriar si todo ha sido hecho por Dios? Pablo termina en el capítulo 3 de Romanos nuevamente diciendo, versos 27 y 28, ¿dónde está pues la jactancia? ¿Queda excluida por la ley, la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Y Pablo le decía a los hermanos en Corintio, le decía, ¿qué nos distingue a ustedes? ¿Qué es lo que a ustedes nos distingue si lo que han recibido todo ha sido dado simplemente por la gracia de Dios? Como la gracia de Dios ha sido dada para ustedes, ¿de quién te puedes jactar? ¿De quién te puede decir esto que tengo es mío, estos dones, estos talentos, esta inteligencia es mía? Si todo ha sido simplemente un regalo del Señor. La salvación es, hermanos, un regalo de Dios de principio a fin. ¿Acaso tiene sentido jactarse de algo? Ya que todo es un regalo. Y esto nos lleva, hermanos, a pensar en lo siguiente. Algo que tenemos que pensar es lo siguiente. Todos los cristianos, hermanos, confesamos que la salvación ha sido hecha por la gracia de Dios. Y aquí cuando digo todos los cristianos me refiero a todas las denominaciones y las tradiciones cristianas que existen, que confiesan y creen en la salvación de nuestro Señor. Incluso la Iglesia Católica cree que la salvación es por gracia. Si usted lee el catecismo que tiene la Iglesia Católica Romana, usted va a escuchar lo siguiente, y les leo, el cito aquí, dice, la primera obra de la gracia del Espíritu Santo es la conversión, que obra la justificación según el anuncio de Jesús al comienzo del Evangelio. Movido por la gracia, el hombre se vuelve a Dios y se aparta del pecado, acogiendo así el perdón y la justicia del hombre. Tal vez puede sorprender, pero así es. Eso es lo que ellos confiesan al principio. Si uno lee y escucha la declaración de algún teólogo cristiano que es de la línea arminiana, él escribe lo siguiente. Roger Olson dice, los arminianos creen que si una persona es salva es porque Dios inició una relación y habilitó a esa persona a responder libremente con arrepentimiento y fe. Ninguna persona puede arrepentirse, creer y ser salva sin la ayuda sobrenatural de principio a fin del Espíritu Santo. Y esto nos dice que todos creen en la salvación por la gracia. Entonces, ¿en qué lo distinguimos? Uno piensa, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es lo que se entiende por gracia.
diferencia en nuestros hermanos que no siguen la línea calvinista, que es como se le apoda. Dicen que la salvación es por gracia, pero creen que Dios es quien trae una gracia primera para despertar al hombre y el hombre responder a eso. Y de esa manera responden entonces como pecadores a esta salvación. Pero nosotros creemos que la gracia directamente de Dios viene, simplemente llama a un hombre muerto en delitos y pecados y le da este regalo de la fe, y le da esta gracia, y le llama y le atrae. Y no hay nada que lo detenga. El hombre no dice sí y no, sino que el Señor lo atrae y lo salva o lo condena. Eso es lo que entendemos por Dios soberano, y ahí es donde distinguimos y nos diferenciamos de otros hermanos respecto a cómo entienden la gracia. Y creemos que esa forma de verlo es la que le da mayor gracia, le da mayor gloria a Dios. Que decimos, solamente Dios en todo su esplendor es quien es exaltado, glorificado en este entendimiento de la gracia. En segundo lugar, esto nos lleva a pensar, hermanos, que no puede haber nada en lo cual nosotros podamos jactarnos acerca de nuestra salvación. Lamentablemente, podemos decir que muchos hermanos que se confiesan como de esta línea reformada son los que a veces con mayor fuerza se jactan, como si les perteneciera a ellos el haber sido salvados. Y en verdad no es nada. Incluso podemos encontrar la jactancia dentro de las cartas del apóstol Pablo. Podemos ver a una iglesia en Corinto que se jacta de su conocimiento, que se jacta de ser muy espiritual. Y la jactancia es algo tan sutil, hermanos, que a veces no lo vemos, pero puede estar en nosotros, puede estar en nuestros corazones. Podemos hacer cosas por jactancia para ser aceptados por los otros hermanos, para ser reconocidos por los otros hermanos, para ser aplaudidos por los otros hermanos como gente piadosa, como gente que hace estas cosas para Dios. Pero nunca hay que olvidar cómo eran los fariseos, nunca hay que olvidar cómo eran esos fariseos orando en el templo diciendo, Señor, mírame, yo hago todo esto y los otros no hacen esto. Siempre es algo sutil, siempre es un peligro en el cual podemos estar nosotros. Y tenemos que examinar nuestros corazones y ver si verdaderamente lo que hacemos, lo hacemos con jactancia o lo hacemos para glorificar a Dios. ¿Eres, hermano, humilde delante del Señor? ¿Te reconoces, como dice Pablo en Corintios 1, como un vil, menospreciado, salvado solamente por la gracia de nuestro Señor? ¿O te jactas por lo que Dios te ha dado, por el entendimiento que Dios te ha dado, por el don que Dios te ha dado, por la capacidad que Dios te ha dado para hacer algo? ¿O simplemente dices, esto es y viene del Señor? Pero Pablo no se detiene ahí. Creo que esto de la salvación y la gracia es algo que de alguna manera hemos comprendido un poco, aunque vamos a estar comprendiendo toda la vida. Pero Pablo apunta aquí al versículo 10 diciéndonos lo siguiente. Nos dice ya, ok, ustedes fueron salvos por la gracia. Es cierto. No hay nada de lo cual ustedes se puedan jactar. Es cierto. Pero ¿para qué fueron salvados? ¿Para qué fueron salvados? Para simplemente ponerse de brazos cruzados y decir, bueno, estoy esperando que venga el Señor, espero que me vaya luego, para irme con Dios y estar en el cielo cantando para siempre. Para eso Dios los ha salvado a ustedes. Pablo dice, verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que tuviéramos en ellas. Tres cosas nos dice Pablo aquí. Primero, que somos hechura suya. O sea, que hemos sido formados por Él. Aquí puede pensar en la imagen de Isaías, que el barro que forma, ¿cierto? El alfarero que forma a la vasija. Somos su hechura, somos creados por Él. El Señor nos ha hecho nacer de nuevo solamente por su gracia, su bondad y su misericordia. Por eso Filipenses 1:6 nos dice que está convencido Pablo de esto, que comenzó en ustedes la buena obra, la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Porque ¿quién empezó la obra? Cristo. ¿Quién la va a terminar? Cristo. ¿Quién está trabajando con ustedes ahora? Cristo. El Espíritu Santo nos está llevando cada día a ser transformados. O Pablo cuando nos dice en 2 Corintios 5:17 que somos nueva criatura, las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Ahora en Cristo somos una nueva criatura que está siendo transformada cada día para vivir conforme a la
hoy sopla, nos hace nacer de nuevo y nos mantiene constantemente en su mano, para que nosotros vivamos conforme a su voluntad. Y somos hechura suya, ¿para qué? Para, nos dice en segundo lugar, para hacer buenas obras. La salvación que es por gracia es para que nosotros hagamos buenas obras. Tenemos que hacer buenas obras. En el Sermón del Monte, el Señor dijo, en el capítulo 5, versículo 16, así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones o obras, dependiendo de la versión, y glorifiquen al Padre que está en los cielos. ¿Quiénes? El mundo. Vean ustedes las buenas obras que ustedes hacen. El mundo tiene que ver esas buenas obras. No es simplemente yo creo y listo, no. El mundo tiene que ver esas buenas obras. El que más trató este asunto de forma quizá un poco más amplia, un poco más profundo, fue Santiago. Y a veces el mundo católico romano objeta al mundo protestante de que nosotros no creemos en las buenas obras porque Martín Lutero rechazó en algún momento de su vida el libro de Santiago. Y dicen, ven, que no creen en las buenas obras. Bueno, pero él se puede haber equivocado, para nosotros no hay ningún problema aceptarlo. Era un hombre que ciertamente aportó, pero ciertamente se equivocó, como puede pasar con cualquier hermano o hermana a través de los siglos. Pero el libro de Santiago dice lo siguiente, en el capítulo 2, esta es una cita extensa, Santiago capítulo 2, versículos 14 al 26, donde nos va a hacer reflexionar y pensar en la importancia que tiene que ver la fe y las obras, cómo están conectadas. Lea conmigo Santiago 2, verso 14 hacia adelante. Dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen de sustento diario, y uno le dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les da lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguien dirá, no tiene fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tienen. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras a Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y como resultado de las obras la fe fue perfeccionada y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Este es un pasaje muy hermoso que requeriría mucho estudio para explicarlo, pero veámoslo sencillamente. Dice que hay personas que le dicen, yo tengo fe, pero no tengo obras. ¿Acaso eso tiene sentido? Si hay un hermano que tiene necesidad y que yo puedo ayudarlo, y digo, no, voy a orar por ti. Voy a orar por ti. Se está ahogando, se está muriendo, voy a orar por ti. El Señor te ayuda. ¿Tiene sentido eso, hermano? No tiene ningún sentido. Porque nuestra fe tiene que mostrarse en ese momento. O sea, tengo que ayudar. Si yo tengo la oportunidad, los recursos, yo tengo que ayudar a la hermana. Porque eso va a evidenciar mi fe. Amén. Eso es lo que está diciendo Santiago. Porque si yo digo tengo fe, se muestra con tus obras. Porque evidencia tu fe. No puedes simplemente uno decir, voy a orar por ti. Y pone el ejemplo de Abraham. ¿Cómo fue justificado Abraham? Porque Abraham le creyó a Dios. Y al creerle a Dios, él se movió. O sea, hizo obras. Él se movió, le creyó a Dios y empezó a moverse. Empezó a seguir y a irse y a dejar a su padre y a caminar. Ciertamente pecó en el camino, pero se movió, creyó, confió, actuó. Porque tenía. No fue simplemente algo que dijo, mira, creo en ti, Dios de Israel, me quedo aquí esperando a ver que venga la tierra prometida. No, sino que se movió, actuó. Ahí estaba actuando la fe y las obras. Porque la fe
salvífica se evidencia a través de esas obras. Y pone el ejemplo de Rahab la ramera, también lo pueden encontrar en Josué. Es una mujer que era ramera, que viene a tomar el pueblo y ella cree en que el Dios de Israel tenía poder, entonces protege a los espías y los guarda de que no los mate. ¿Qué es lo que hizo ella? Tuvo fe y su fe la llevó a hacer obras. Hermano, si tú, por ejemplo, le predicas a una persona que está en fornicación y te dice, no, yo creo en Dios. Ah, sí, en el mismo Dios que tú. Ah, qué bien. ¿Y crees en Jesús? Sí, yo creo en Jesús. Ah, qué bien. ¿Y tú estás casado? No. ¿Y no piensas casarte? ¿Estás con una novia viviendo? Sí. Pero Dios me acepta así, Dios me ama. Yo creo en Dios, sí, yo creo igual que tú. Voy a la iglesia, no tengo ningún problema. Ah, ¿quién le va a decir? Ah, qué bien. No, le va a decir que tienes que arrepentirte y cambiar ese estilo de vida. Porque para uno decir que es cristiano, su vida debe cambiar, ¿no? Eso es lo que entendemos por nacer de nuevo. Su vida debe ser transformada completamente y empezar a crecer en la fe, empezar a avanzar en la fe. No puedo simplemente afirmar con mi boca soy cristiano si mi vida no vive como cristiano. Eso es contrario a la Biblia. Y eso es lo que vemos aquí. Usted es salvado para hacer buenas obras. Usted está llamado a hacer buenas obras. Y eso se evidencia para una persona que dice ser cristiana. Y en tercer lugar vemos que Dios preparó de antemano estas obras. Dios tuvo la intención de salvarnos para que nosotros hagamos buenas obras. Me gusta mucho lo que dice Tito en el capítulo 2, versículo 14. Dice lo siguiente, Tito 2, 14 dice: Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Subraya eso, como decía el profesor. Celoso de buenas obras. Cuando nosotros pensamos en el celo, pensamos en algo negativo. Él es celoso, ella es celosa. Y ciertamente tiene un contexto negativo, o un significado negativo, pero también tiene una connotación positiva. Usted va al diccionario, va a encontrar que celo se define en primera instancia como cuidado, diligencia y esmero que alguien pone al hacer algo. Fíjense, celo se define como cuidado, diligencia y esmero que alguien pone al hacer algo. O sea, un celoso es alguien que está preocupado de hacer las cosas bien, con cuidado, con mucho esfuerzo y mucho detalle. Entonces, cuando tenemos celos de hacer buenas obras, es porque estamos preocupados de hacer las mejores obras, lo más que podamos en obras. No porque sean la raíz de la salvación, sino que son la consecuencia de la salvación. Pero somos celosos de buenas obras. Eso es lo que debe ser un pueblo celoso de buenas obras. ¿Es usted, hermano, celoso de buenas obras? ¿Hay celo del Señor en usted por hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano? Lo escogió de antemano a ustedes para que puedan y hagan esas buenas obras. ¿A qué nos lleva, hermanos, a meditar esta pequeña frase? Primero, que tenemos que tener un equilibrio bíblico en las buenas obras. La mayoría de nosotros, hermanos, viene de otras iglesias, distintas iglesias donde había una enseñanza defectuosa, como lo hemos conversado en algunas ocasiones, y nos sentíamos seguros de que, por ejemplo, ir todos los días a la iglesia nos daba mayor seguridad. Íbamos todos los días, nos congregábamos todos los días y nos daba seguridad. Estábamos haciendo buenas obras, estábamos en la obra del Señor. Sin embargo, muchas de esas obras eran muchas veces de forma hipócrita, de forma vacía, o contrarias a las cosas esenciales de la fe, como la familia, por ejemplo. Y veíamos que eso es lo que nos provocaba seguridad, pero no estaba hecha por las razones correctas, porque pensábamos que eso era seguridad para mantenernos salvos. Sin embargo, después nosotros descubrimos que no es así, que la salvación no es por esas obras,
o haciendo esas obras nosotros vamos a estar más seguros delante de Dios. No, la salvación es por la gracia de Dios. Sin embargo, pasa que los hermanos que descubren eso, con el tiempo se van al otro extremo. Se van al extremo de no hacer ninguna obra. Total, ya hemos sido salvos por la gracia. Bien, solo espero que el Señor venga y se acabó. Pero este texto nos dice lo contrario. Si usted ha sido salvo por la gracia de Dios, hemos sido salvos para hacer buenas obras. Dios nos ha salvado para hacer esas buenas obras. Y hay mucha historia de hermanos que han hecho buenas obras. Uno de ellos que siempre me gusta es Thomas Garfield, que era un pastor presbiteriano, escocés, incluso en la ciudad donde él pastoreó hay una estatua de él, que la misma gente del pueblo, que no toda cristiana, reconoció en él, imagínense. A tal punto, él fue que hizo buenas obras, que no solo fue un pastor, que es lo mismo de un pastor que enseñe la palabra, ¿no? que esté pastoreando su pueblo, sino que además él se preocupó de tal forma por los pobres de la ciudad, que creó escuelas con la iglesia, por supuesto no solo con la iglesia, creó escuelas para ayudar a la gente que no tenía educación en aquella época, y ayudó también a los pastores jubilados que tenían enfermedades. Y se le conoció como el amigo de los huérfanos. O sea, fue un pastor verdaderamente que se preocupó de todo para mostrar las buenas obras. Se esforzó lo más que pudo durante su vida para mostrar y glorificar a Dios por medio de esas buenas obras. Porque, hermanos, una teología correcta debe llevarnos a una práctica correcta. No es suficiente conocer la doctrina correcta si no nos lleva a una práctica correcta. Es igual de pecaminoso, hermanos, conocer la doctrina correcta y no llevar la práctica correcta. Es igual de pecaminoso que estar en una iglesia falsa. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque no están viviendo conforme a la voluntad del Señor. Ahora, hermanos, pregúntese, ¿usted lleva la práctica correcta? ¿Usted ama al prójimo constantemente? ¿Usted muestra el amor por sus hermanos? ¿Usted se esfuerza por hacer buenas obras? Hermano, ¿usted tiene ambición del reino de Dios? En el buen sentido, ¿usted desea la gloria de Dios que se expanda? ¿Sabe cómo se expande eso? Por buenas obras. ¿Y sabe qué significa eso? Sufrimiento, negación, dejar la comunidad y avanzar. La única forma es eso, es esfuerzo, es sacrificio, es negación. Piensen cómo llegó el Evangelio hasta nosotros, hasta cada uno de ustedes, cómo llegó. Alguna persona le predicó, alguna persona dijo, voy a predicar. Y lo hizo. ¿Qué hizo? Hizo una buena obra. No porque pensaba que iba a ser salvo por eso, sino porque entendía que era simplemente el mandato de Dios para su vida. Por supuesto, hay muchas áreas en donde usted puede mostrar esas buenas obras. Podemos empezar primero por la familia. Hay áreas donde inevitablemente las buenas obras se van a manifestar. Se sabe que se dice que la familia es la primera escuela, la primera iglesia, el primer lugar donde vamos a ver las buenas obras. Si están o no están, si se manifiestan o no se manifiestan. Y van a probar nuestra espiritualidad. Por ejemplo, ¿quién piensa que buenas obras estás haciendo en tu familia que evidencian tu fe? ¿O solo vienen los domingos aquí y los otros días de la semana? ¿Dónde está la oración en familia? ¿Dónde está el tiempo de adoración en familia? ¿Dónde está el tiempo de juntarse y adorar todos juntos al Señor? ¿Dónde está eso? ¿Dónde están las buenas obras en la semana, hermanos? Preocupados unos por otros, preocupados como familia de mostrarle el Evangelio a nuestros hijos. Eso es hacer buenas obras. Lavar la loza o cambiar un pañal son buenas obras que hacen para la gloria de Dios. Y eso es algo tan sencillo, pero así es como ustedes deben pensarlo. Cada vez que hago algo en mi casa, para los casados o no casados, ¿cierto? Que estamos en familia, estamos haciendo una buena obra para agradar al Señor. Estamos promoviendo, estamos mostrando el amor de Dios. O imagínense que su esposa o su esposo le dirían, sí, yo te amo. Y nunca fueran atentos, nunca les sirvieran, nunca estuvieran con ustedes ahí, nunca se juntaran, se reunieran para tener un tiempo juntos. ¿Qué dirían ustedes? ¿Eso es amor? ¿Dirían
en coherencia con lo que ustedes afirman creen. Eso es, hermanos, mostrar el amor. Pero también debemos hacer las buenas obras no solo en la familia, sino también en la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, donde nos reunimos, donde estamos juntos y donde se nos manda a practicar un sinnúmero de mandatos que se resumen en amar a Dios y amar al prójimo. Solo por tomar un ejemplo, si usted lee Romanos capítulo 12, versículos 9 al 13, nos da esta descripción de una vida en comunidad. Dice: el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno, sean afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. No sean perezosos en lo que requiere diligencia, sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gócense en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Si usted toma estos pasajes y ve, es mucha práctica. Es muchas buenas obras que el Señor ha mandado. Amar a los hermanos en la iglesia local. ¿Oras por ellos? ¿Eres afectuoso con ellos? ¿Eres hospitalario con ellos? ¿Cuántas veces has invitado a pasar a tu hermano a tu casa? A compartir con ellos, a tener un tiempo juntos. ¿Cuánto tiempo han tenido ese momento de intimidad como hermandad, como iglesia? Eso es buena obra. Eso es vivir la fe cristiana, y no solo intelecto, es vivir la fe cristiana en las cosas más sencillas y prácticas de su vida. Si eres un creyente del Señor y amas su palabra, no deberías esforzarte por leer y orar la palabra y orar en la presencia de Dios. No deberías congregarte o preocuparte de congregarte cada día del Señor para alabar a nuestro Dios. Aún más, si eres miembro de esta iglesia, si tú como miembro te comprometiste a esta iglesia, ¿no deberías estar comprometido con ella? ¿No deberías unirte con nosotros cuando oramos juntos? ¿No deberías comprometerte con nosotros cuando salimos a predicar juntos? ¿No deberías comprometerte con nosotros cuando hacemos estudios juntos? Eso, hermano, es hacer buenas obras. Amén. Eso es ser una persona que dice y hace y manifiesta las buenas obras a través de la práctica. Porque si no, hermano, ¿para qué ser miembro de una iglesia? ¿Para qué ser alguien que está diciendo que va a servir en esta iglesia? Sino ¿para qué afirmar que eres cristiano? Si tu vida no lo refleja. Tu vida es contraria a la fe cristiana. Tu vida es como el diablo. Tu vida es como los demonios. Y no como la palabra de Dios. Porque si tú eres creyente en el Señor, debes vivir como creyente en el Señor. Porque eres salvo por la gracia, pero para hacer buenas obras. Ese es el llamado del Señor para ti. Ese es el llamado del Señor para tu propia vida. Comprometerte, hermano, que tu fe sea reflejada a través de los actos que tú haces. Pero si, hermano, tú dices: yo me sacrifico, yo me esfuerzo, yo me niego, yo lucho contra la carne y no puedo hacer las buenas obras que dice la Escritura, entonces debes pensar y decir: ¿estás capacitado verdaderamente por el Señor para hacer buenas obras? Porque si no puedes hacer buenas obras, como la Escritura nos dice, eso dice que entonces tú no eres salvo. Porque una persona salva ha sido capacitada por Dios para hacer las buenas obras. Es igual que el perdón, cuando la persona dice: no puedo perdonar a esta persona. Y yo le digo: no, porque la palabra de Dios dice que debes perdonar. Sí, pero es que no puedo, pastor. Ok, a ver, trabajemos un poco. Dime por qué no puedes. Y empezamos a conversar, empezamos a ir profundo en su corazón, puede haber raíces de amargura, puede ser que ha estado mucho tiempo pecando. Hay que trabajarlo. Pero si después de entrar a lo profundo de su corazón nunca puede perdonar, yo le digo: mira, piensa si eres cristiano. Porque un cristiano tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo puede trabajar contigo lentamente, ¿cierto? Puede ser un proceso, pero tiene que haber buenas obras. Porque si no hay buenas obras, tú probablemente vas a vivir. Dios nos ha llamado, hermanos, a vivir haciendo estas buenas obras. Cristo ha muerto en nuestro lugar para hacer buenas obras. Pero si ahora no has hecho estas buenas obras, Dios te ofrece su gracia y te dice: ven, arrepiéntete de tu pecado, arrepiéntete de tu maldad, arrepiéntete de no vivir como Dios dice, y en Cristo tendrás redención.
confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, pero no para vivir igual, sino para vivir de una forma distinta, de la forma en que Dios te ha llamado a vivir para su gloria y para su gracia. Oremos.